Bendecida tarde tengan todos ustedes, queridos hermanos. Gracias por acercarse a este en vivo que tenemos acerca de la palabra de Dios. Primero, pues decirle que se ha ido la luz aquí en nuestra parroquia San Silvestre, Barinas, Venezuela, y tenemos un respaldo eléctrico para el internet. Si el internet llega a fallar es porque la luz se ha ido y no sabemos cómo va a funcionar el internet. Pero a pesar de todas las limitaciones y dificultades que tenemos, pues llegamos a ustedes a través de este en vivo, con la gracia de Dios. Que Dios permite que podamos acercarnos a ustedes, que Dios permite que podamos estar en sintonía con cada uno de ustedes. Por eso, damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por todo lo que nos da. Doy gracias a Dios por ti, que te acercas a escuchar este primer capítulo del libro del Deuteronomio que damos inicio. Ya hemos leído el capítulo 36 del libro de los Números. Iniciamos el libro del Deuteronomio, primer capítulo del quinto libro de las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. Por eso vamos a entrar en esa sintonía. Primero vamos a darle un dedito para arriba, vamos a darle un me gusta al video, vamos a compartirlo en tus redes sociales, vamos a compartirlo en Instagram, en WhatsApp, en Facebook, vamos a compartirlo también en tus redes donde tienes a tu familia, a tus amigos, y vamos a compartir la palabra de Dios. Este primer capítulo del libro del Deuteronomio. Saludamos a Rosa Escobar Villafuerte. Bendito Dios Todopoderoso, te doy gracias por lo bueno que eres. Saludamos a Marisol Márquez, a Rosa Escobar Villafuerte, a Clara Mesa, a Esmeralda García, a Elizabeth Rocafuerte, a Agustín Arias Priego. Saludos y bendiciones, Dios les bendiga. Saludamos a Reginaldo Santos, dice, estamos listos para escuchar del libro del Deuteronomio. A Clara Mesa, esperando, preparada con la santa palabra de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, nos acompaña para poder tener sin dificultad la enseñanza. Amén. Gustime Loser, buenas tardes. Iracema Castro, buenas tardes, Dios le bendiga. Juan Ortiz, buenas tardes. Padre José Gregorio, Dios le bendiga grandemente. Amén. Esmeralda García, hola, buenas tardes, Padre José Gregorio y Alexander, saludos desde Phoenix, Arizona. Dios los bendiga. Y lista para empezar a escuchar la palabra de Dios. Virginia Inés, buenas tardes, vengo llegando desde Leco, nos dice Esmeralda García. Vanessa Pérez, saludos y bendiciones. Padre José Gregorio y ministro Alexander. Saludamos a Juan Ortiz, a Esmeralda García, Clara Mesa, dice ya compartí, ya le di un dedito para arriba. Venimos a darle un dedito para arriba y a compartir el enlace de este video. Saludamos a Sara Ross. Muy buenas tardes, Padre, a todos y a nuestro santo Padre José Gregorio Medina, Alexander Montilla y a todos y a todas, el Señor les bendiga. Jennifer Pérez, presente, Padre, con mi Biblia. Eso es lo más importante, tu presencia, pero que también tengas la santa palabra de Dios a tu mano, que también tengas la santa palabra de Dios junto a ti, para que te motives también a leer y a escuchar la palabra de Dios. Saludamos a Sara Ross, Ana Reseldis, hola Padre José Gregorio, buenas tardes, aquí presente. Clara Mesa, hola a todos, hermanos y hermanas, mil bendiciones para todos y todas, los quiero mucho, a todos un abrazo a la distancia. Judy Amaya, buenas tardes. Carmen Piñero, hola Padre José Gregorio, muchas bendiciones. Yesenia Rauda, saludos Padre desde Carolina del Norte, mándenos su bendición, que Dios os bendiga a tu familia y a todos los tuyos por siempre. Saludamos a Rosa Escobar Villafuerte, a Marlena Rivera. Buenas tardes, Padre José Gregorio y hermano Alexander. Estamos listos para oír el primer capítulo del libro del Deuteronomio. Marlene Sánchez, buenas tardes, saludos, está presente. Jennifer Pérez, Mario Rocas, Gela Luna, saludos. Mario Ochoa nuevamente, buenas tardes, hola, saludos.
a Guillermina Pérez. Hola Padre, buenas tardes, Dios le bendiga. A Elvin Perdomo, Dios les bendiga. Y gracias por estar en este en vivo. Como ya les decía al inicio, y es que la luz se ha ido en esta parroquia de San Silvestre, Barinas, Venezuela. Se fue la luz, pero tenemos un respaldo eléctrico, por eso va a escuchar un pillidito a cada rato. Pi, pi. ¿Por qué? Porque es el respaldo eléctrico para poder tener internet y poder llegar a través del internet a cada uno de ustedes con este en vivo de la Santa Palabra de Dios. Por eso, pidamos a Dios que nos conceda la gracia de que el internet no se vaya para poder vivir esta bonita experiencia del primer capítulo del libro del Deuteronomio y para hablar un poco acerca de unas cosas importantes que están dentro del libro del Deuteronomio que Jesús de Nazaret en el Nuevo Testamento tocó también. Porque Jesús también tomó al libro del Deuteronomio para hacer un rechazo ante una persona. Por eso vamos a presentarnos y a colocarnos en la presencia de Dios y vamos todos juntos a disponer el cuerpo, el alma, la vida para dar inicio a esta lectura de la palabra de Dios. Decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, para escudriñar tu santa palabra y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Amén. Bendecida tarde tengan todos ustedes, hermanos. Gracias y bendiciones para todos los que se van uniendo a esta hermosa transmisión. Con el tema que vamos a tener hoy es el primer capítulo del libro del Deuteronomio, donde vamos a escuchar la lectura y donde vamos también a tener la reflexión de la misma. Por eso vamos a disponernos. Espero que tengas también tu Biblia. Espero que tengas en tu mesita el altar que has preparado, la Biblia, te sientes, escuches y vayas llevando la lectura también de este primer capítulo del libro del Deuteronomio. Vamos a dar inicio a esta lectura escuchando una parte al ministro Alexander Montilla y otra parte la voy a leer yo, el padre José Gregorio Medina, quienes compartimos con ustedes este en vivo. Del primer capítulo del libro del Deuteronomio, capítulo 1. Palabras que dijo Moisés a todo Israel al otro lado del Jordán, es decir, en el desierto o estepa que hay frente a España, entre Farán, a un lado de Tofel, Labán, Hazerot y Disaac, al otro lado. Son 11 jornadas desde el Horeb hasta Cades Barnea, pasando por la sierra de Seir. Era el día primero del 11º mes del año 40, cuando Moisés se dirigió a los israelitas por encargo del Señor, o sea, después de la derrota de Sihón, rey amorreo, que residía en Jesop, y de Og, rey de Basán, que residía en Astarot, en Edrei, al otro lado del Jordán, en territorio moabita. Moisés comenzó a inculcar esta ley diciendo así: el Señor nuestro Dios nos dijo en el Horeb: basta ya de vivir en estas montañas, pónganse en camino y diríjanse a las montañas amorreas y a las poblaciones vecinas de la estepa, la sierra, la Cefelat y el Negev, a la costa, o sea, el territorio cananeo, el Líbano y hasta el río grande, el Eufrates. Mira, ahí delante te he puesto la tierra. Entra a tomar posesión de la tierra que el Señor prometió darles a sus padres y después a su descendencia. En aquel tiempo yo les dije: yo solo no puedo hacerme cargo
de todos ustedes, porque el Señor su Dios los ha multiplicado, y hoy son más numerosos que las estrellas del cielo. Que el Señor su Dios los haga crecer 1000 veces más, bendiciéndolos como les ha prometido. Pero ¿cómo voy a soportar yo solo su carga, sus asuntos y pleitos? Elijan de cada tribu algunos hombres hábiles, prudentes y expertos, y yo los nombraré jefe de ustedes. Me contestaron que les parecía bien la propuesta. Entonces yo tomé algunos hombres hábiles y expertos, y lo nombré jefe de ustedes. Para cada tribu, jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Y además designé escribas para las tribus, y di a sus jueces las siguientes normas. Escuchan y resuelvan según justicia los pleitos de sus hermanos, entre sí o con emigrantes. No sean parciales en la sentencia. Oigan por igual a pequeños y a grandes. No se dejen intimidar por nadie, porque la sentencia es de Dios. Si una causa les resulta demasiado ardua, pásenmela a mí, y yo lo resolveré. En la misma ocasión les mandé todo lo que tenían que hacer. Así les indiqué aquella ocasión todo lo que ustedes debían hacer. Partimos del Horeb y fuimos por ese enorme y temible desierto que habéis visto, camino de la montaña de los amorreos, como Yahvé nuestro Dios nos había mandado, y llegamos a Cades Barnea. Yo os dije: ya habéis llegado a la montaña de los amorreos, que Yahvé vuestro Dios nos da. Mira, Yahvé tu Dios ha puesto ante ti este país. Sube a tomar posesión de él, como te ha dicho Yahvé, el Dios de tus padres. No tengas miedo ni te asustes. Pero todos vosotros os acercasteis a decirme: enviemos delante de nosotros hombres para que exploren el país y nos den noticias sobre el camino por donde hemos de subir y sobre las ciudades en que podemos entrar. Me pareció bien la propuesta, y tomé de entre vosotros 12 hombres, uno por tribu. Partieron y subieron a la montaña. Llegaron hasta el valle de Escol y lo exploraron. Tomaron en su mano fruto del país, nos lo trajeron y nos informaron: buena tierra es la que Yahvé nuestro Dios nos da. Pero vosotros os negasteis a subir. Os rebelasteis contra la orden de Yahvé vuestro Dios, y os pusisteis a murmurar en vuestras tiendas. Por el odio que nos tiene, nos ha sacado Yahvé de Egipto, para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos. ¿A dónde vamos a subir? Nuestros hermanos nos han descorazonado al decir: es un pueblo más grande y corpulento que nosotros. Las ciudades son grandes y sus murallas llegan hasta el cielo, y hasta anaquitas hemos visto allí. Yo os dije: no os asustéis, no tengáis miedo de ellos. Yahvé vuestro Dios, que marcha a vuestro frente, combatirá por vosotros, como visteis que lo hizo en Egipto y en el desierto, donde has visto que Yahvé tu Dios te llevaba como un hombre lleva a su hijo a todo lo largo del camino que habéis recorrido,
hasta llegar a este lugar. Pero ni aun así confiasteis en Yahvé vuestro Dios, que era el que os precedía en el camino, y os buscaba lugar donde acampar, con el fuego durante la noche, para alumbrar el camino que debíais seguir, y con la nube durante el día. Yahvé oyó encolerizado vuestras palabras y juró así: ni un solo hombre de esta generación perversa verá la tierra buena que yo juré dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefuné. Él la verá, y yo le daré a él y a sus hijos la tierra que ha pisado, porque siguió cabalmente a Yahvé. Por culpa vuestra, Yahvé se irritó también contra mí y me dijo: tampoco tú entrarás allí. Será tu ayudante Josué, hijo de Nun, el que entrará. Fortalécele, ya que él dará a Israel posesión de la tierra. Pero vuestros pequeños, de los que dijisteis que iban a servir de botín, vuestros hijos, que no conocen todavía el bien y el mal, sí entrarán allá. A ellos se la daré yo, y ellos la poseerán. Y vosotros ahora volveos y partid hacia el desierto por el camino del mar de Sud. Vosotros me respondisteis: hemos pecado contra Yahvé nuestro Dios. Subiremos y combatiremos como Yahvé nuestro Dios nos ha mandado. Ceñisteis cada uno vuestras armas y creísteis fácil subir a la montaña. Pero Yahvé me dijo: diles, no subáis a combatir, porque no estoy yo en medio de vosotros, y así seréis derrotados por vuestros enemigos. Yo os hablé, pero vosotros no me escuchasteis. Fuisteis rebeldes a la orden de Yahvé, y tuvisteis la osadía de subir a la montaña. Los amorreos, vuestro encuentro, os persiguieron, como lo hubieran hecho las abejas, y os derrotaron en Seir hasta Jormá. A vuestro regreso llorasteis ante Yahvé, pero Yahvé no escuchó vuestra voz, ni os prestó oídos. Por eso tuvisteis que permanecer en Cades todo ese largo tiempo que habéis estado allí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado esta lectura del primer capítulo del libro del Deuteronomio, y es que consta de 45 versículos este primer capítulo. Y qué bonito es que podamos leer la palabra de Dios, que podamos empezar el quinto libro de las Sagradas Escrituras, como lo es el Deuteronomio, que forma parte del Pentateuco, junto al libro del Génesis, al libro del Éxodo, al libro del Levítico y al libro de los Números. Y el Deuteronomio forman el Pentateuco dentro de la palabra de Dios, dentro de las Sagradas Escrituras. Por eso, al escuchar la palabra de Dios, nos hace una invitación grande y nos presenta también unos puntos que tenemos que detallar en esta hermosa lectura que hemos escuchado. Y es que les invito a colocar en los comentarios, vamos a colocar esta primera cita de este primer capítulo del libro del Deuteronomio. Vamos a colocar de
Deuteronomio capítulo 1, versículo 3. Y vamos a escuchar lo que expresa la palabra de Dios de este primer capítulo del libro del Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 1, versículo a presentar la palabra de Dios, donde se va a colocar de manifiesto cómo el Señor nos habla también a nosotros al escuchar del versículo 1 lo siguiente: estas son las palabras que dijo Moisés a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en la Araba, frente a Sud, entre Parán y Tofel, Labán, Haserot y Di-Saá. Es decir, que el versículo 1, antes de llegar al versículo 3 que les había dicho a ustedes, Moisés habla al pueblo de Israel y empieza el primer versículo diciendo: estas son las palabras que dijo Moisés a todo Israel. Vamos a encontrar en este primer capítulo, leyendo ya el versículo 3 y después vamos a leer otros versículos, donde vamos a percatar cómo son no los mismos que salieron de Egipto los que llegan a este lugar, sino que van a ser ya una nueva generación la que va a estar a la escucha de las palabras de Moisés. Vamos a ver quiénes lo escribieron. Lo escribió Ana Reséndiz, Deuteronomio 1.3, Marlene Rivera, Deuteronomio capítulo 1, versículo 3, Clara Mesa, Deuteronomio 1.3, Esmilda Mariela Gómez, Deuteronomio 1.3, Sara Ross, Deuteronomio 1.3, Paola Feli, Deuteronomio 1.3, Edu Víquez Peña, Deuteronomio 1.3, Beatriz Pérez, Deuteronomio capítulo 1, versículo 3, Vanessa Pérez, Deuteronomio 1.3, Rosa Escobar, Deuteronomio 1.3, Reginaldo Santos, Deuteronomio capítulo 1, versículo 3, Ros Ágreda, Deuteronomio 1.3. Gracias a todos los que escriben este capítulo del Deuteronomio capítulo 1, versículo 3. Vamos a escuchar lo que nos dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 3. Era el día primero del 11º mes del año 40. Es decir, que ya el capítulo 1 del libro del Deuteronomio nos empieza a mostrar que ya está por llegar el pueblo de Israel a la tierra prometida. Ya está por llegar, porque el versículo 3 dice que era el año 40. El año 40. Es decir, los 40 días que el pueblo iba a durar en el desierto se transformaron en 40 años. Esos 40 años que más adelante se va a dar una explicación por qué el pueblo duró tanto tiempo en el desierto. Y este versículo 3 nos hace ver por qué el pueblo duró en el desierto. Continúen. Cuando Moisés se dirigió a los israelitas por encargo del Señor. Es decir, que Moisés, ya en el año 40, como expresa claramente la palabra de Dios, habla a los israelitas, pero va a hablar no por sus propias palabras, sino que va a hablar de parte de Yahvé, de parte de Dios. Vemos una vez más que Moisés ha estado a la escucha de la palabra de Dios. Como nos refería también los libros anteriores que hemos leído, Moisés es de plena confianza de Dios. Moisés hablaba con Dios cara a cara. Moisés escuchaba atento las palabras de Dios y después Moisés le transmitía al pueblo absolutamente todo lo que le oía a Dios. Dios le hablaba, Moisés escuchaba y Moisés hablaba, intercedía ante el pueblo. Es un intermediario, un intercesor entre Dios y el pueblo. Dice este versículo 3 en adelante
que Moisés habló a los israelitas. ¿De parte de quién? De Dios. De parte de Yahvé, de parte de Dios. Y al hablar de parte de Dios, continúe. O sea, después de la derrota de Sihón, rey amorreo que residía en Hezbón. Ahí está claro. Moisés habla al pueblo de Israel ya de parte de Dios, habla y dice sus palabras después de una derrota. Pero esto nos da una señal. El pueblo está por entrar a la tierra prometida. Era el año 40, es decir, ya está a punto de entrar el pueblo de Israel a la tierra que Dios había jurado y que había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahora vamos a buscar, y lee y anota, escribe en los apuntes, vamos a colocar ahí en los comentarios también, el libro del Deuteronomio que estamos leyendo, capítulo 1, el versículo 5. Vamos a colocar el versículo 5, Deuteronomio 1, 5, de este primer capítulo, del versículo 5, para que veamos cómo Moisés habla a una nueva generación de los israelitas. Esta generación que necesita ser instruida en la palabra de Dios, que necesita ser instruida en la ley de Dios. ¿Por qué? Porque ya sus padres habían muerto en el desierto a causa de la rebelión, como hemos escuchado a lo largo de este primer capítulo. Vamos a escuchar ahora en el versículo 5 de este primer capítulo del libro del Deuteronomio lo siguiente. Vamos a ver quiénes lo han escrito. María Encarnación, Deuteronomio 1.5. Esmilda Mariela, Deuteronomio 1.5. Ana Recendis, Deuteronomio 1.5. Tita Hernández, Deuteronomio 1.5. Marta Cáceres, Deuteronomio 1.5. Clara Mesa, Deuteronomio 1.5. Rosa Escobar Villafuerte, Deuteronomio 1.5. Beatriz Pérez, Deuteronomio capítulo 1, versículo 5. Elizabeth Saavedra, Deuteronomio 1.5. Bersa Cabrera, Deuteronomio 1.5. Eduvíquez Peña, Deuteronomio 1.5. Val Zúñiga, Deuteronomio 1.5. Mario Ochoa, Deuteronomio 1.5. Carmen Piñero Caramillo, Deuteronomio 1.5. Y vamos a escuchar lo que dice el libro del Deuteronomio, capítulo 1, versículo 5. Al otro lado del Jordán, en territorio moabita, Moisés comenzó a inculcar esta ley diciendo así. Claramente vemos cómo esta generación de los israelitas llegan al otro lado del Jordán, en el país de Moab. Decidió Moisés promulgar esta ley. Es decir, que Moisés va a empezar a manifestar todo lo vivido en el pueblo de Israel desde su salida de Egipto a esta nueva generación. Es decir, que necesita ser instruida. Por eso el papá y la mamá tienen que instruir también a sus hijos. Tienen que instruir a esa nueva generación. Hablarles de la generación pasada. Hablarles de la generación en que tú fuiste formado. Y empezar a hablar de la nueva generación donde tus hijos están viviendo. Por eso no está algo alejada nuestra vida de la palabra de Dios. Primero, que tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, como lo hacía Moisés, para transmitir el mensaje. No llevar un mensaje distorsionado, como hacen algunos hermanitos nuestros, que leen la palabra y llevan un mensaje distorsionado de la palabra de Dios, que llevan un mensaje totalmente que no es de la palabra de Dios. Y Moisés nos dice, hay que aprender a oír, hay que aprender a escuchar la palabra de Dios, esta que estamos leyendo. Y Moisés da otro mensaje, y es que empezó a promulgar esta ley. ¿A quiénes? A los nuevos israelitas, a esa generación nueva. Es decir, le va a hablar de lo antiguo para colocárselo en el presente, para que esta nueva generación no vaya a caer en los errores que cayeron sus padres, sus antepasados. Y es ahí donde el papá
y la mamá salen a flote. ¿Por qué? Porque tienen que hablarle a sus hijos de tu experiencia de vida, papá, de tu experiencia de vida, mamá, de eso que has vivido desde el momento en que empezaste a tener uso de razón, todo lo que pasaste. ¿Para qué? Para que tu hijo vaya teniendo conocimiento de tu vida, y al tener conocimiento de tu vida, él vaya asociando a la nueva generación lo que tú has vivido. Pero es que hay papás que no le hablan a sus hijos de esas cosas. Hay papás que no le hablan a sus hijos de esa experiencia bonita de su vida. ¿Por qué? Porque dice Jesús, es como el padre de familia que abre el baúl y va sacando cosas nuevas y cosas antiguas. Es decir, que va uniendo su vida al tiempo presente para poderle hablar a su hijo. Y hay que tener presente esas cosas. La palabra de Dios es importante. La palabra de Dios es vida en medio de nuestra vida. Le escuchábamos el tema de la predicación, que la palabra de Dios es fuerza de Dios, junto con la cruz, porque la palabra y la cruz llevan un mismo mensaje, y es anunciar con valentía a un Cristo vivo y resucitado. Y uniendo al Antiguo Testamento, nos invita a anunciar la palabra con valentía. Te invita a ti, papá, te invita a ti, mamá, que me estás escuchando, que no tengas miedo de hablarle a tu hijo de tu vida, de hablarle a tu hijo de los errores que has cometido, para que tu hijo no los vaya a cometer, para que tu hijo tenga conocimiento de tu vida y él pueda ver para no caer en lo mismo en que tú has caído. Por eso, papá, mamá, habla con tus hijos. Siéntate a hablar con tus hijos de tu experiencia de vida. Siéntate a hablar con tus hijos de la palabra de Dios. Háblales a tus hijos de la palabra de Dios. Porque hemos escuchado en este versículo 5 de este primer capítulo del libro del Deuteronomio que Moisés, como claramente nos dice aquí, Moisés decidió promulgar esta orden. ¿Qué orden empezó a promulgar? Escucha lo que dijo. Yahvé, nuestro Dios, nos habló así en el Horeb. Es decir, que Moisés empieza a contarles a esta nueva generación cómo Dios empezó a hablarles, cómo Dios empezó a manifestarles, cómo Dios empezó a mostrarse al pueblo. Dice, vengo a comunicarles a ustedes cómo Dios nos habló así en el Horeb. Continúe en el versículo 6. Basta ya de vivir en estas montañas. Pónganse en camino y diríjanse a las montañas amorreas. Es decir, que Dios ya había empezado a motivar al pueblo. Ya es tiempo. Ya no vivamos más aquí. Vamos a encaminarnos para llegar a la tierra prometida. A esa tierra que le prometí en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, a sus padres. Que yo les prometí a ellos. Vamos ahora, anda, camina, levántate y vámonos. Ponte en marcha, le dice Dios a través, en el monte Horeb, al pueblo de Israel por medio de Moisés. Eso es lo que también nos dice Dios a nosotros. Vamos a ponernos en marcha, vamos a caminar. Ya basta de seguir viviendo así como estamos viviendo, que no se quiere leer la palabra de Dios, que tu papá, tu mamá no quieres hablar con tus hijos de tu vida y de tu experiencia. Basta ya de perder el tiempo. Basta ya, dice Dios, de vivir en esta montaña, de estar encofrados en este lugar. No. Vamos a ponernos en marcha, vamos a caminar hacia la tierra prometida. Y es ahí la fuerza que también debemos tener nosotros para caminar en la presencia de Dios. Basta ya de seguir viviendo esa vida que tienes. Basta ya de seguir viviendo en ese letargo que tienes. Basta ya de ser soberbio. Basta ya de ser avaricioso. Basta ya de ser perezoso y flojo. Vamos a encaminarnos. ¿A qué nos vamos a encaminar? A la presencia de Dios. Vamos a caminar hacia la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? La presencia de Dios en el cielo. Vamos a caminar. Basta ya de usted no quererle hablar a tus hijos de Dios y de la palabra de Dios. Basta ya. Empieza a caminar
agarra la palabra de Dios y empieza a leerla en tu familia. Junto conmigo, como lo estamos haciendo hoy, colocas, buscas en la Santa Biblia hablada, Padre José Medina, y empiezas a escuchar la palabra de Dios, y a medida empiezas también a leerla junto a tu familia, y empiezas a escuchar la reflexión, y después tomas para hablar a tu familia. Qué bonito es que un papá se siente a hablar con su hijo. Qué bonito es que el papá le pregunte a su hijo: ¿cómo te fue hoy en tu día, hijo? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué cosas buenas hiciste? Porque ese es el principio para llegar a la tierra prometida. Esa es una bendición de Dios, que se le pueda hablar así, que se le pueda comunicar ese mensaje, que puedas tener una relación con tu hijo, y tu hijo, que puedas tener una relación con tu papá, que no le empieces a reprochar las cosas, sino que empieces a hablar con él, para que te des cuenta por qué tu papá actúa así, por qué tu papá es así. Y es lo que nos va a expresar también la palabra de Dios, y es lo que nos va a colocar también la palabra de Dios. Escucha lo que dice, vamos a colocarlo en los comentarios. Deuteronomio 1:9, Deuteronomio capítulo 1, versículo 9, y vamos a ver cómo Dios entrega también una potestad para poder llevar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Coloca Deuteronomio capítulo 1, versículo 9, para que vayamos entrando en esta sintonía de todo el libro del Deuteronomio, que nos va a presentar algo importantísimo, y es que nos va a hablar de la obediencia y nos va a hablar del amor, todo el libro del Deuteronomio. Por eso vamos a colocar en los comentarios Deuteronomio capítulo 1, versículo 9. Vamos a ver quiénes lo han escrito. Ana Reséndiz, Deuteronomio 1:9, Esmilda Mariela, Deuteronomio 1:9, Beatriz Pérez, Deuteronomio capítulo 1, versículo 9, Para Mesa, libro del Deuteronomio 1:9, Tita Hernández, Deuteronomio 1:9, María Encarnación, Deuteronomio 1:9, Rosa Escobar Villaverde, Deuteronomio 1:9, Gela Luna, Deuteronomio capítulo 1:9, Eduvique Peña, Deuteronomio 1:9, Marta Cáceres, Deuteronomio 1:9, Ángel Rodríguez, Deuteronomio 1:9, Junior Quintanar, Deuteronomio 1:9, Carmen Piñero Caramillo, Deuteronomio 1:9. Y vamos a escuchar, y vaya leyendo tú también en la palabra de Dios, en la Santa Biblia, en la que tienes a la mano, ese capítulo 1, versículo 9 del libro del Deuteronomio. En aquel tiempo yo les dije: yo solo no puedo hacerme cargo de todos ustedes. Moisés está haciendo un recuento a la nueva generación de cómo Dios empezó a hablarle al pueblo, de cómo Dios se manifestó y habló al pueblo. Por eso este versículo 9 dice que así habló Dios en aquel momento. ¿Cómo habló? En aquel tiempo yo les dije: yo solo no puedo hacerme cargo de todos ustedes, porque el Señor su Dios los ha multiplicado, y hoy son más numerosos que las estrellas del cielo. Que el Señor su Dios los haga crecer 1000 veces más, bendiciéndolos, como les ha prometido. Así hemos escuchado claramente cómo Dios va a empezar a delegar también a alguien para que pueda llevar al pueblo de Israel hacia adelante. Cómo Dios va a mostrar su amor para con el pueblo. Nos expresa el autor sagrado del libro del Deuteronomio cuando dice así: Yahvé, el Dios de vuestros padres, os aumente 1000 veces más todavía. Pero lo importante es lo que viene a continuación. Leamos. Bendiciéndoles como los ha prometido. Bendiciéndoles como les ha
prometido. Qué bonita invitación para ti, padre y madre de familia, que tú también seas capaz de bendecir a tu familia. Versículos y capítulos atrás, en el libro de los Números y el libro del Levítico, escuchábamos esos pasajes acerca de cómo se bendecía al pueblo. Y yo les decía que al papá y a la mamá bendijeran a sus hijos, bendijeran a su familia, que los hijos bendijeran a sus padres, porque eso es una obra grande, bonita y hermosa, que el papá bendiga a sus hijos y que el hijo bendiga a su papá. Esa bonita experiencia la empieza a comprender la persona cuando se acerca a la palabra de Dios. Y yo tengo también un testimonio acerca de lo que es bendecir. Cuando fui ordenado sacerdote, ya fui a celebrar mi primera misa en la parroquia San Miguel Arcángel del Cantón. Eso fue el día 28 de julio del año 2013, cuando celebré la primera misa en mi parroquia nativa, de donde soy yo, de donde son mis padres, donde están mis papás. Celebré la misa. Y al final de la misa, también junto a mi hermano el padre Eudis, él hace que se acerque mi papá y mi mamá y me llama a mí también. Entonces me dice: pídale la bendición a papá y a mamá. Y yo le pedí la bendición, y mi papá y mi mamá, cada uno pues me hizo la señal de la cruz y me dijo: Dios te bendiga, hijo. Y mi papá y mi mamá pues lloraban, porque era una bonita experiencia de bendición. Que yo, sacerdote, le pidiera la bendición a mi papá, porque yo también soy hijo. Antes de ser sacerdote, yo soy hijo. Yo tengo mi papá, yo tengo mi mamá, y yo tengo que pedirle la bendición también a ellos. Pero ¿sabe qué? Me impresionó grandemente cuando mi papá se arrodilla y me dice: bendígame, hijo. Y yo digo, yo dentro de mí pensaba, esto es algo demasiadamente grande, que mi papá me diga a mí, a su hijo, que lo bendiga. Pero se estaba dirigiendo a su hijo y al sacerdote que él había entregado también para el servicio de Dios. Y cuando se arrodilla y después se arrodilla mi mamá y me dice también: bendígame, hijo, dame tu bendición. Esto era algo demasiadamente grande, impresionante, de uno como hijo poderle decir al papá: Dios te bendiga, papá, Dios te bendiga, mamá. Dios derrame abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes. Por eso, cuando uno lee la palabra de Dios, uno lleva también y trae a cotación esos bonitos recuerdos al leer la palabra de Dios, de la vivencia en familia, de la vivencia familiar. Y este testimonio, esta bonita experiencia, es lo que nos lleva a uno a seguir adelante. Y además, ¿cómo se acercan personas de 80 años, 90 años, que pueden ser los abuelos de uno, y le dicen: bendígame, padre, bendición, padre? Porque aquí en Venezuela ese es el trato cercano de la persona con el sacerdote. Ven al sacerdote y bendígame, padre. Y uno ve a esa persona con humildad y sencillez y uno le dice: Dios te bendiga, Dios te acompañe siempre. Y uno se pone a pensar: esta persona que es mayor que yo y me pide a mí la bendición, y yo tengo que bendecir a esa persona en el nombre de Dios. Y es lo bonito, porque tu papá también le puedes pedir la bendición a tus hijos, porque tus hijos también van a interceder ante Dios para que Él te bendiga y te diga: Dios te bendiga, papá. Y ahí los sentimientos y toda esa bonita experiencia es lo que lleva a un encuentro bonito con la palabra de Dios. Por eso Dios claramente decía: y os bendiga como os he prometido. Como les he prometido, yo los bendigo a cada uno de ustedes. Se han multiplicado. Ahora es una bendición grande derramar la bendición sobre cada uno de ustedes. Por eso, yo siempre les digo: vamos a leer la palabra de Dios, pero vamos a hacer la vida en nuestra vida. Vamos a hacer la vivencia propia. Vamos a llenarnos de la palabra de Dios. Vamos a enamorarnos de la palabra de Dios. No tengas miedo. Les digo siempre: no tengas miedo de leer la palabra de Dios. Ánimo. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a enamorarnos de la palabra de Dios. Vamos a llenarnos de ese manjar sustancioso que es
la palabra de Dios. Y más al iniciar este libro del Deuteronomio, el quinto libro de las Sagradas Escrituras, que forman el Pentateuco, los 5 primeros libros. Y al leer el Deuteronomio, pues claramente vemos cómo el pueblo de Israel también entró en desobediencia con Dios. Y nos hace un llamado también a nosotros para que no caigamos en desobediencia con Dios. Por eso, al leer claramente este capítulo 1 del libro del Deuteronomio, vamos a encontrar cómo el pueblo se empezó a murmurar contra Dios. Y esto desde el momento cuando el mismo pueblo, desconfiando de Dios, como nos dice el versículo 22 de este primer capítulo del libro del Deuteronomio, Deuteronomio 1, 22, Deuteronomio capítulo 1, versículo 22, nos va a decir claramente cómo el pueblo, en desconfianza, fue a hablar con Moisés, para que Moisés hiciera un acto que ellos estaban pidiendo. Gracias a Dios que llegó la luz aquí en nuestra parroquia San Silvestre. Bendecimos a Dios por ello. Por eso, al estar en esto, este capítulo 1, versículo 22, nos va a presentar cómo el pueblo se acercó a Moisés. Escuchemos lo que dice ese capítulo 1, versículo 22 del libro del Deuteronomio. Pero ustedes acudieron a mí en masa y me propusieron: vamos a enviar por delante a algunos que examinen la tierra. Esto lo presenta el pueblo. Dice: ustedes vinieron a mí en masa y me pidieron: envíanos delante de nosotros hombres para que exploren el país. Es decir, en desconfianza con Dios. Dios les dijo: les voy a dar esa tierra a ustedes. Pero ¿qué hizo el pueblo? No. Vamos a enviar personas para ver quiénes están en el pueblo. Si están armados, si las murallas son grandes, quiénes habitan esa tierra bonita y traen también frutos y todo. Y ya eso lo hemos escuchado en el libro de los Números. Y estos enviados, Moisés accedió y envió a las personas. Ellos trajeron lo que se les pidió, trajeron los frutos, trajeron todo. Vieron que la tierra era buena, que la tierra manaba leche y miel, como el Señor lo había dicho, y que el pueblo tenía que confiar en la palabra de Dios. Y es que al presentarlo así, resulta que en el versículo 26, en el versículo 25, ellos trajeron todo y dijeron lo siguiente: buena tierra es la que Yahvé nuestro Dios nos da. Llegaron los enviados con buenas noticias. La tierra prometida es verdadera, es cierta. Dios nos va a dar una tierra que emana leche y miel. Y estamos alegres y estamos contentos. Pero ellos empezaron a decir: hay unos anaquitas, hombres altos, armados, murallas que llegan hasta el cielo. Y el versículo 26 va a aparecer la rebelión del pueblo para no aceptar lo que Yahvé les dijo: suban allá. Y el pueblo escucha en el versículo 26 lo que dice el pueblo. Pero rebelándose contra la orden del Señor su Dios, se negaron a subir. Pero rebelándose, ¿contra quién? Contra su Dios. Contra su Dios. Rebelándose contra su Dios, se negaron a subir. Se negaron a subir. Se negaron a subir. ¿A dónde? A la tierra prometida. Se negaron a subir a la tierra que Dios había prometido darles. Se negaron a subir a la tierra. Es decir, empezaron a rebelarse ¿contra quién? Contra Dios. Y es algo que nos dice a nosotros, que nosotros no tenemos que rebelarnos contra Dios, sino que tenemos que aprender a confiar en Dios. La confianza en Dios es primero: no tenemos que rebelarnos contra Dios, como claramente lo dice el versículo 26. Pero vosotros os negasteis a subir, os rebelasteis
contra la orden de Yahvé, vuestro Dios. ¿Y tú cuántas veces te has rebelado contra Dios? ¿Y tú cuántas veces te has rebelado contra el mandato de Dios? ¿Sabe qué pasa? Cuando la persona se rebela contra Dios, tiene que recibir un castigo. Recibe un castigo. Y el castigo es lo que vamos a escuchar en el versículo 34 de este primer capítulo del libro del Deuteronomio. Vamos a escribirlo en los comentarios. Deuteronomio 1:34. Vamos a escribirlo. Saludamos a Sara Ross. Gracias por tu granito de arena. Dios te bendiga, Dios te acompañe y Dios bendiga a tu familia. Vamos a ver quiénes escribieron el Deuteronomio, capítulo 1, versículo 34. Beatriz Pérez, Deuteronomio, capítulo 1, versículo 34. Esmilda Mariela Gómez, Deuteronomio 1:34. Edu Víquez Peña, Deuteronomio 1:34. Ana Recendis, Deuteronomio 1:34. Clara Mesa, Deuteronomio 1:34. Mario Ochoa, Deuteronomio 1:34. María Encarnación, Deuteronomio 1:34. Gela Luna, Deuteronomio 1:34. Julián Barrios, 55, Deuteronomio 1:34. Vamos a escuchar lo que dice el libro del Deuteronomio, capítulo 1, versículo 34. El Señor, al oír lo que ustedes decían, se irritó y juró. Escucha cómo Dios va a hablar para aquellas personas que se rebelaron contra Él. No vamos a subir a esa tierra, no vamos a ir. Se rebelaron contra Dios, se rebelaron contra un mandato de Dios que les dijo: vayan, suban a esa tierra de la palabra de Dios. ¿Y qué dice el Señor en el versículo 34? Vuelvo a leer otra vez, por favor. El Señor, al oír lo que ustedes decían, se irritó y juró. Se irritó el Señor. ¿Cuándo se irritó el Señor? Al escuchar lo que decían. Usted escucha cuando cada uno de nosotros empieza a murmurar de Dios, empieza a echarle toda la culpa que pasa en el mundo al único culpable que tiene la gente, que se llama Dios. ¿Usted cree que Dios no escucha las murmuraciones de la gente en contra de Él? De los católicos que van a misa y murmuran contra Dios, se niegan a subir, se niegan a leer la palabra de Dios, se niegan a llevar la palabra de Dios. ¿Usted cree que Dios no escucha esas murmuraciones? Dice: ya veo yo encolerizado vuestras palabras, y juró así. ¿Qué dijo Dios? Ni uno solo de estos hombres de esta generación malvada verá esa tierra buena que juré dar a sus padres. Escucha lo que dice Dios. Y ahí sabe quién también va a llevar del bulto a causa de ese pueblo que no quiso subir. Aarón. ¿Y sabe quién más? Moisés. También va a llevar por culpa del pueblo. Que Dios le dijo: ni un solo hombre de esta generación malvada, porque Dios estaba con ellos de día en la nube y de noche le alumbraba el camino que debían seguir. Y esta generación malvada, esta generación perversa, todavía decía: no vamos a subir, no le vamos a hacer caso a Dios. No, esos son inventos, para allá no vamos a ir, vamos a subir, nos van a matar. No, y hay unos hombres altos, peor, nos van a descuartizar, van a acabar con todos nosotros. Allá no vamos a ir, no vamos a ir, no vamos a subir. Dios escuchó las murmuraciones de la gente. Y encolerizado, Dios dijo: ni un solo hombre de esta generación perversa y malvada verá la tierra que juré dar a vuestros padres, excepto uno solo, que fue fiel y dijo: vamos a subir, vamos a ir a esa tierra, no vamos a tener miedo, vamos a luchar con la mano de Dios. ¿Y sabe cómo se llamaba? Caleb, hijo de Jefuné. Él la verá. Escucha, él la verá.
la persona que es perseverante, la persona que confía en Dios, la persona que se entrega por completo a la palabra y a la voz y a escuchar la voz de Dios, verá la tierra prometida. El murmurador, el que no confía, el que no cree en Dios, no va para el baile, no va a entrar en la tierra prometida, que es el cielo, que es estar en la presencia de Dios. Por eso hay que estar con un oído bien dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Y sabe quién va a ver que tampoco va a subir a la tierra prometida, y es que uno de ellos va a ser Moisés. Escucha lo que dice también claramente el versículo 41 en cuanto a cómo el pueblo se arrepintió, pero se arrepintió tarde. Y al arrepentirse quisieron ir a batallar por su propia cuenta. Y Dios le habla y le dice: yo no voy a estar con ellos. Yo no voy a prestar oído a su súplica. Yo no voy a estar porque ellos se rebelaron contra mí. Vamos a escuchar lo que dice el versículo 41 de este primer capítulo del libro del Deuteronomio. Entonces ustedes me contestaron: hemos pecado contra el Señor. Vamos a subir a pelear, como nos había ordenado el Señor. Es decir, que ellos ya empezaron ahora sí. Está bien, de Dios no vamos a entrar a la generación. Dios empezó a hablar y a decirle: ahora sí que dedicaron, ahora sí vamos a pelear. No, yo quiero ir a la tierra prometida. Ahora sí, subamos. Vamos a hacerle caso a lo que nos había dicho Yahvé. Eso es como la persona que va por un camino y se encuentra una persona y le dice: no vayas a seguir derecho porque hay un hueco y el carro por ahí no va a pasar. Tienes que agarrar a mano derecha ese camino y ahí te va a llevar hacia adelante, más adelante del hueco, para que puedas seguir tu camino. El necio dice: no, yo voy a seguir derecho. Y resulta que se fue derecho el hombre del carro. Se fue del carro y de repente cayó en el hueco. Y dice: ¡ay, me fuera yo regresar! Le fuera hecho yo caso al Señor que me dijo que me metiera a mano derecha y que me iba a llevar al camino hacia adelante donde está el hueco. Entonces así pasó con el pueblo de Israel. Ellos dijeron: no vamos a subir. Dios les dijo: los voy a castigar y no va a haber ninguno de ustedes, generación perversa, la tierra prometida. ¿Y sabe qué dijeron? Hemos pecado contra Dios, vamos a subir, vamos a pelear. Vamos a subir porque Dios nos lo había mandado. Y a causa de eso, vamos a escuchar lo que dice el versículo 37 de este libro del Deuteronomio. Y se refiere a un hombre importante que escucha la voz de Dios, pero que tampoco va a entrar a la tierra prometida. Escucha. También contra mí se irritó el Señor por culpa de ustedes, y me dijo: tampoco tú entrarás allí. Vea usted lo que hace el pecado de una persona. Contamina a otra persona si no cambia. Moisés tuvo culpa. En cierta manera sí, porque el pueblo fue a él y él les dijo: está bien, me pareció bien la propuesta y tomé de entre vosotros 12 hombres. Es decir, no lo consultó con Dios, el pueblo fue a él tenía que ir a consultarlo con Dios. ¿Y sabe qué dijo Moisés? Me parece bien, vamos a hacerlo así pues. Es decir, tomó una decisión por su propia cuenta. Y eso conllevó, a causa de la rebelión que el pueblo estaba por afrontar en contra de Dios, como un pecado lleva a otras personas a cometer un pecado. ¿Y sabe qué les dijo Moisés a la nueva generación, a la que le está hablando, a orillas del Jordán, al otro lado del Jordán? ¿Qué les dijo Moisés en ese versículo que hemos escuchado? Ese versículo 37, vuelvo a leer otra vez. ¿Qué le dijo Moisés a esa generación? También contra mí se irritó el Señor. También contra mí.
Es decir, yo les hablo a ustedes, yo soy el que dirijo este pueblo, yo soy el que hablo de parte de Dios a este pueblo, pero hay una cosa que les quiero decir. Yo también fui castigado. A mí también. Dios me castigó por culpa del pueblo. ¿Y qué le está diciendo? Ustedes no vayan a cometer el mismo pecado. El papá y la mamá, cuando le habla a su hijo de su experiencia, le dice, yo cometí este error y tú no lo vayas a cometer. Está hablando con el corazón en la mano a su hijo. Es decir, no tiene miedo para hablar. Moisés le dijo a esta nueva generación, yo también fui culpable y yo tampoco voy a entrar a la tierra prometida que Dios nos había dado. Tampoco tú entrarás allí. ¿Sabe quién va a llevar al pueblo después de la muerte de Moisés en adelante? Un hombre llamado Josué. Es el que va a liderar al pueblo. Es el que va a llevar al pueblo hacia adelante. Un hombre llamado Josué, que Dios ya había destinado también para ser el sucesor de Moisés, para que Moisés lo llevara hacia adelante. Por eso, después de leer el libro del Deuteronomio, continúa la historia, continúa el libro de este hombre que fue el sucesor de Moisés. Y al escuchar este primer capítulo del libro del Génesis, del libro del Deuteronomio, ya habíamos leído desde el libro del Génesis hasta leer estos primeros 5 libros, el cual estamos iniciando hoy con el primer capítulo del libro del Deuteronomio. Es una bonita experiencia para que tu papá, para que tu mamá, para que tú que estás a la escucha de la palabra de Dios, te centres en la palabra de Dios. Te voy a decir, nos va a referir a la muerte de Moisés. Vamos a escribir en los comentarios. Ahora les voy a hablar acerca de lo que nos presenta todo el libro del Deuteronomio de una manera resumida, pero de una manera que tú la puedas entender. Moisés es el que lleva al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, hasta cerca, porque Moisés no va a entrar. Vamos a buscar en la Biblia, vamos a colocar libro del Deuteronomio, capítulo 34, versículo 5 y siguiente, donde nos va a presentar la muerte de Moisés. Del versículo 5 en adelante. Libro del Deuteronomio, capítulo 34, versículo 5 y siguiente. Vamos ahora a entrar de lleno en la profundidad de todo el libro del Deuteronomio. Ya leímos el primer capítulo, ya tuvimos la explicación del primer capítulo, ahora vamos a profundizar en todo el libro que estamos iniciando en este día, en su primer capítulo, el libro del Deuteronomio. Vamos a buscar en el libro del Deuteronomio, capítulo 34, versículo 5 y siguiente, lo que nos refiere a la muerte de Moisés. Lo escribió Marlene Rivera, Deuteronomio, capítulo 34, versículo 5 en adelante. Beatriz Pérez, Deuteronomio, capítulo 34, versículo 5. Ana Resendis, Deuteronomio 34, 5 y siguiente. Elizabeth Saavedra, Deuteronomio 34, 5 en adelante. Edwíquez Peña, Deuteronomio 34, 5 y siguiente. Ángel Rodríguez, Deuteronomio 34, 5. Vamos a escuchar lo que dice el libro del Deuteronomio, capítulo 34, versículo 5 en adelante. ¿Por qué les digo esto? ¿Y por qué vamos a buscar unas cositas importantes dentro del libro del Deuteronomio? Porque hoy iniciamos el 5.º libro de las Sagradas Escrituras, llamado el libro del Deuteronomio. Vamos a conocer un poquito más acerca del libro del Deuteronomio. Lo primero que tienes que saber: el Génesis, el Éxodo, el Levítico y el Número y el libro del Deuteronomio son atribuidos que fueron escritos por Moisés. Los 5 libros, Pentateuco, 5 libros del Antiguo Testamento fueron escritos por Moisés, el autor sagrado de cada uno de los libros. Alguno podrá decir, pero Moisés murió aquí, ¿quién lo terminó? ¿Quién fue el sucesor de Moisés? Un hombre llamado Josué. Después del libro del Deuteronomio, ¿qué libro viene? El libro de Josué. Josué, sucesor de Moisés,
continuó en la escritura para que se pudiera llevar a cabalidad el libro del Deuteronomio. Vamos a escuchar lo que dice el libro del Deuteronomio, capítulo 34, versículo 5 en adelante. Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en Moab. Allí murió Moisés. ¿Era quién? Siervo del Señor. Siervo del Señor. Ya en el libro de los Números leíamos que teníamos la cita referencial de la muerte de Aarón. ¿Y quién sucedió a Aarón? ¿Quién fue el sucesor de Aarón? Ya lo leímos en el libro de los Números. En el libro de Deuteronomio vamos a encontrar la muerte de Moisés y también quién es el sucesor de Moisés. Pero ¿quieres saber algo importante? ¿Dónde cita Jesús la palabra de Dios cuando el diablo llegó a tentarlo en el desierto? Yo creo que tú todavía no sabías este dato importante que está en el libro del Deuteronomio. ¿Qué cita Jesús para poder luchar, para no dejar que Satanás lo siga tentando? ¿Y cómo Jesús le refuta con la palabra de Dios? ¿Cómo Jesús refuta al diablo? Con su santa palabra. Es importante. Si no lo sabía, escríbelo, anótalo, colócalo en tus comentarios, colócalo en los comentarios también. Importante. Jesucristo cita el libro del Deuteronomio cuando fue tentado por el diablo en el desierto. Cuando el diablo lo tienta y Jesús le responde, usted se podrá preguntar, ¿y Jesús de dónde toma esa cita? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De dónde sale? Bueno, hoy lo vamos a buscar. Hoy te vas a llevar un regalo que te va a dar el libro del Deuteronomio para que tú lo tengas en cuenta y nunca se te olvide. Cuando llegue el momento de las tentaciones, dice usted, vamos a buscar el libro del Deuteronomio. Allí aparece las tentaciones y cómo Jesús refutó las tentaciones. ¿De dónde las refutó? Tomando parte del libro del Deuteronomio. Esa primera tentación está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 4. Vamos a buscarlo y escríbalo. Primera tentación, Mateo 4:4. Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 4. Y vamos a buscar lo que nos dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 4, en referencia a la primera tentación que sufre Cristo en el desierto. Yo leo el versículo y el capítulo del Evangelio en las tres tentaciones y el señor Alexander va a leer el libro del Deuteronomio para que vayamos teniendo una relación de la palabra de Dios. La primera tentación, ubicada en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 4, va a decir así. Y acercándose el tentador, este es el versículo 3, y acercándose el tentador le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Ese es el versículo 3. Ahora el versículo 4, Jesús le responde, mas él respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el versículo 4. Ahora vamos a buscar. Ese es el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 3 en adelante, o el versículo 4, como lo vayas a colocar. Ahora vamos a ver de dónde Jesús cita eso que dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a buscar Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Y vamos a escuchar lo que dice Jesús en el Nuevo Testamento y lo que ya está escrito en el libro del Deuteronomio, este quinto libro de las Sagradas Escrituras que forma el compendio del Pentateuco. Vamos a buscar, a escribir en tus apuntes, primera tentación, Mateo 4:4. ¿De dónde Jesús toma la cita? Del Deuteronomio capítulo 8, versículo 3.
Jesús toma la cita de este libro de las Sagradas Escrituras para responderle al diablo en esta primera tentación. Lea lo que dice el libro del Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Él te afligió haciéndote pasar hambre, y después te alimentó con el maná, que tú no conocías ni conocieron tus padres, para enseñarte que el hombre no vive solo de pan, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Escucha con atención cómo el libro del Deuteronomio tiene por escrito lo que Jesús le va a decir al diablo. Jesús le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué dice el libro del Deuteronomio? El hombre no vive solo de pan. El hombre no solo vive de pan. Jesús le dijo, no solo de pan vive el hombre. ¿Y qué más dice el libro de Deuteronomio? Sino de todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Y qué dijo Jesús? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tomando al libro del Deuteronomio, Jesús le refuta la primera tentación a la cual es sometido por el diablo. Por eso hay que leer la palabra de Dios. Por eso hay que enamorarnos de la palabra de Dios, porque al diablo se le refuta con la palabra de Dios, no con tus propias conclusiones, no, sino con la palabra de Dios. La segunda tentación, escríbenlo, apunte. Primera tentación, Mateo 4:4, Jesús citó Deuteronomio 8:3. Segunda tentación a la que Jesús fue llevado por Satanás, el Evangelio de San Mateo, ahí mismo, capítulo 4, versículo 7. Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 7. Y vamos a ver por qué la segunda tentación a la cual el diablo llevó a Jesús. Y lo vamos a leer y dice así. Desde el versículo 6. Y le dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Esa respuesta de Jesús la vamos a encontrar en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16. Escríbelo en los comentarios. Escríbelo así. Primera tentación. San Mateo, capítulo 4, versículo 4. Cita de Jesús, Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Vas a escribir más abajo. Segunda tentación. Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 6 y siguiente. ¿De dónde toma Jesús la cita? Del libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16. Toma Jesús la cita para refutarle a Satanás esa tentación a la cual quería que Jesús se doblegara. Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, para que tengamos en cuenta también que la palabra de Dios es importante en medio de nuestra vida. Vamos a escuchar lo que dice el libro del Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. No provoquen al Señor su Dios poniéndolo a prueba. No provoques al Señor tu Dios poniéndolo a prueba. A prueba. Continúe. Como lo provocaron en Masa. Como lo provocaron en Masá y en Meribá. No provoquen al Señor. ¿Y qué dice Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. Vuelvo a leer otra vez, por favor. No provoquen al Señor su Dios. No provoquen al Señor su Dios. Es decir, las palabras de Jesús. No tentarás al Señor tu Dios.
Vamos ahora a ver la tercera tentación, ubicado en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 10. Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 10. Y vamos a ver la tercera tentación de Jesús en el desierto. Vamos a ver quiénes lo han escrito. Por aquí le mandan saludos al ministro Alexander, de parte de Ángel Rodríguez, también de parte de Esmilda Mariela. Vamos a ver quiénes escribieron la cita bíblica del Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 10, que nos habla acerca de la tercera tentación de Jesús en el desierto. Beatriz Pérez, San Mateo, capítulo 4, versículo 10. Eduvique Peña, tercera tentación, San Mateo, capítulo 4, versículo 10. Dalila Guzmán, San Mateo 4:10. Ángel Rodríguez, San Mateo 4:10. Y vamos a escuchar lo que nos dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 10. Vamos a leerlo desde el versículo 9, que dice así. Y le dice: todo esto te daré si postrándote me adoras. Dícele entonces Jesús: apártate, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él darás culto. ¿De dónde toma Jesús para responderle a Satanás cuando dice el versículo 10? Dice Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él darás culto. Vamos a buscar de dónde Jesús tomó esta cita. Del libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 13. Vamos a colocarlo en los comentarios. Libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 13. Ahí toma Jesús una parte para responderle a Satanás. Una parte. Y vamos después a buscar otra cita bíblica donde Jesús toma para responderle y refutarle a Satanás en cuanto a esta tercera tentación. Vamos a ver quiénes lo han escrito. Jesús toma la cita para responderle a Satanás en la tercera tentación del libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 13, que la toma Jesús. Y vamos a escuchar atentamente lo que dice la palabra de Dios. Al Señor tu Dios respetarás, a Él solo servirás, solo en su nombre jurarás. Escucha lo que dice, vuelvo a leer otra vez, por favor. Al Señor tu Dios respetarás. Al Señor tu Dios respetarás. Ahora vamos a buscar ahí mismo en el libro del Deuteronomio, el capítulo 10, versículo 20. Capítulo 10, versículo 20, para escuchar la otra parte donde hay que darle culto a Dios. Al Señor tu Dios respetarás, y a Él solo servirás. A Él solo servirás, a Él solo darás culto. Esto es lo que nos presenta, importantísimo para nuestra vida, lo que Jesús le respondió a Satanás en el desierto durante las 3 tentaciones tomadas del libro del Deuteronomio. Gracias a todos ustedes por acercarse a este en vivo. Hoy tuvimos el primer capítulo del libro del Deuteronomio para que lo puedas compartir también con tus seres queridos. Vamos a dar la bendición y que tengan también todos ustedes una feliz y bendecida noche en el nombre del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Gracias por compartir en este primer capítulo del libro del Deuteronomio que tuvimos en vivo, leyendo la palabra de Dios y reflexionando acerca de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Gracias a todos los que ayudan también en los comentarios.
y no se te olvide. Vamos a leer la santa palabra de Dios. Vamos a leerla. Vamos a escudriñarla capítulo a capítulo todos los días junto conmigo, el Padre José Medina, en mi canal de la Santa Biblia Hablada. Leemos la palabra y explicamos la palabra pausadamente y después la explicamos llevándola también a nuestra experiencia de vida. Que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe siempre. Saludos, Dios les bendiga.